Hola, bienvenidos una vez más a este podcast en perspectiva. Bueno, desde el principio quiero agradecerles a todos los que están escuchando estos podcasts, decirles que estamos en todas las plataformas de podcast, también estamos en YouTube y bueno, son pocos hasta ahora los capítulos que tenemos, pero vamos a seguir avanzando con estas ideas y cosas que van surgiendo en el entorno de uno. Preguntas que se hacen. Vieron que a veces algunas personas, uno charla con algunas personas de ciertos temas y, y uno les queda esas ganas de seguir investigando, de seguir indagando. Y este es el caso que me sucedió con este capítulo, ¿no? Bueno, como ven en el título, trata de estas cosas locas que están sucediendo mucho más en estos últimos tiempos, días, semanas, que tiene que ver con los extraterrestres, ovnis y todas estas cosas. Seguro han notado en estos tiempos de cuarentena que obviamente probablemente no tenga nada que ver con el coronavirus ni con la cuarentena, pero estos últimos tiempos, estamos 2020 para quien escuche de un año posterior, están habiendo muchos avances en estas informaciones de lo que son los ovnis y todas estas historias. Y bueno, esto pone a pensar a uno entre tanta evidencia que hay, tantos videos, eh, tantos testimonios de personas y demás. Y es bueno poner estas cosas en una buena perspectiva cristiana, ¿no? Como es la idea de este podcast. Y para que la gente pueda escuchar una segunda opinión, quizás, si sos una persona que estás buscando información sobre esto y justo te topaste con este podcast, quédate, que va a estar bastante interesante. Comenzando un poquito con lo que tengo para decir de esto. Yo, antes que nada, como siempre les digo, un disclaimer, esto es mi opinión, está fundamentada en las cosas que voy a decirles, pero obviamente no es dogma, cualquiera puede pensar diferente y no hay ningún problema. Así que sigamos. Yo creo, primeramente, que nosotros vivimos en un mundo donde hay muchas dimensiones. Como sabemos, tenemos el espacio y tenemos el tiempo. Y nosotros nos movemos en esas direcciones. Nosotros tenemos un lugar físico para las cosas y la otra dimensión que tenemos en cuenta es el tiempo, el pasar del tiempo. Y nosotros nos movemos en estas dimensiones. Pero hay más dimensiones y bueno, decir cuántas hay sería sumamente especulativo, ¿no? Pero estoy segurísimo de que más que estas dimensiones hay. Lejos de estas dimensiones, externo a estas dimensiones, están las dimensiones que son espirituales, ¿no? Dimensiones que nosotros no podemos palpar, no podemos ver, pero existen. Existen y muchas veces por miedo se las ignora. Por miedo a que me puedan hacer algo malo o perjudicarme, se las ignora. Pero la verdad están más presentes de lo que nos imaginamos. Seguramente vos que me estás escuchando, seguramente alguna vez, por lo menos alguna vez, escuchaste hablar en tu entorno de alguna manifestación de tipo espiritual, sea buena, sea mala. Y es por esto, es porque vivimos en un mundo que tiene una dimensión espiritual. Y dentro de lo espiritual, a lo que nos dice la Biblia, quien nos da luz a esto, es que existen
los ángeles, que los ángeles son creación del mismo Dios que creó el universo. También se nos habla de que estos ángeles hay tipos diferentes de ángeles, hay diferentes rangos y demás. Y se nos cuenta que en un tiempo hubo un ángel de un rango muy elevado que era el encargado de la adoración en el cielo, la adoración a Dios. Que este ángel se envaneció, vino orgullo a sus pensamientos, quería ser más grande que Dios, quería ocupar el trono de Dios, quería ser más. Armó una tremenda rebelión, esto lo cuenta la Biblia, y fue hallado, obviamente, por Dios, y Dios los condenó a irse del cielo, fueron expulsados. Se dice que aproximadamente una tercera parte de lo que eran los ángeles del cielo fueron echados del cielo. Estos ángeles que ahora pasamos a llamarlos ángeles caídos, con Satanás, que es aquel que era el lucero de la mañana y que hoy en día es el príncipe de todos los ángeles caídos, que también pueden ser llamados demonios. Y estos operan, como bien les venía diciendo, en un ámbito espiritual. Operaron desde que fueron echados del cielo, desde el principio de la creación ya estaban ahí y ahora también están. Mucho más inteligentes que nosotros, saben qué trabajo hacer, tienen un objetivo, se organizan y tienen territorios, tienen más organización que lo que nosotros nos podríamos imaginar, la verdad. Tienen un objetivo fijo y este objetivo es hacer maldad, matar, robar y destruir. Ahora, dicho esto, que existen los ángeles, existen los ángeles caídos. Hay una parte de la Biblia que dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La Biblia nos explica que Satanás es muchísimo más inteligente que nosotros. Él es el maestro de todos los engaños. Él sabe cómo engañar a las civilizaciones. Él sabe, según cada cultura, cómo hacer engaños. Y por eso las apariciones, que al tema de hoy serían los ovnis, pero obviamente se extiende a todas las otras apariciones que fueron inventando, entre comillas, dioses alrededor de todas las culturas. Nosotros creemos, yo creo, en un Dios el que creó los cielos y la tierra, aquel que está gobernando y gobernará por la eternidad. Ese es un Dios verdadero y absoluto. Pero estos demonios, este Satanás, fueron planificando apariciones en las diferentes culturas y de diferentes maneras para que se les rinda veneración a estos supuestos dioses. Y uno de los orígenes de estos, entre comillas, dioses que hubieron en toda la historia, la podemos ver en Génesis 6. Miren, esto es bastante interesante y muchas veces no se escucha esta información, pero es verdad de la Biblia. En Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Acá cuando dice los hijos de Dios, que se allegaron a las hijas de los hombres, la traducción vendría a hablar de ángeles y particularmente estos ángeles caídos. Se dice que acá estamos hablando del Génesis, de los primeros tiempos. Génesis, después de esto, habla de
habla del arca y de cómo Dios vio toda esta maldad y quiso destruir todo, porque se arrepintió de lo que había hecho. Fue terrible la maldad que había en ese tiempo. Y venía por esto, venía porque los ángeles caídos habían hecho relación con las mujeres que había en el mundo. Y también dice un poquito más adelante que había gigantes en la tierra. Después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, acá lo dice nuevamente, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, te estará pensando, ¿y por qué me lleva a Génesis si tenemos que ver con esto de los ovnis? Nada que ver, ¿no? Pero fíjense que esto se relaciona también con el origen de las historias mitológicas. Muchos habrán escuchado de historias como, por ejemplo, las historias de Zeus y los dioses titanes, que se le decía que de ahí sale las palabras titán, que eran mitad dios y mitad humanos. Eso dice la mitología, ¿no? Y acá podemos entender también que probablemente, esto no es, como le dije, no es dogma, pero probablemente, y a mi entender, estos que se dice que desde la antigüedad fueron varones de renombre, fueron utilizados también para fábulas, para mitología, por las diferentes culturas, de los cuales agarraban estos semidioses o dioses para rendirles adoración. Sé que si uno se va para atrás, en todas las culturas, los egipcios, los sumerios, los griegos, los babilonios, todos tenían sus diferentes dioses y, y tenían este tipo de manera de expresarse. Era el dios de, no sé, el dios de la cosecha, después fue de la fertilidad, después fue el dios de no sé qué. Siempre habían diferentes dioses para todas las cosas y las fábulas eran creadas y probablemente, no sé si habrá pasado, pero entrando ya en un poco más conspiranoico, ¿no? Probablemente estos faraones, estos líderes de estos pueblos, recibieron visiones, quién sabe, de estos. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Nadie se explica cómo se pudieron hacer con este nivel de perfección que estaban hechas. Digo estaban porque no sé si ahora están en su totalidad o queda una parte solamente. Pero no se explica cómo en esos tiempos se tenía esa capacidad de trabajo, de proyección, de arquitectura, de manipular rocas tan pesadas y cómo se fueron formando, quién les dio la idea. Hoy en día en el mundo hay ideas de que tuvo que ver el tema de los ovnis y todo esto. Pero viendo esto, que nos dice, que nos explica que desde un principio habían gigantes, hombres de renombre, seres mitológicos, y sabemos que existen los ángeles caídos y el diablo que todo el tiempo está intentando crear estos dioses o semidioses. No es extraño pensar de que se le había aparecido a un faraón diciéndole fulano de tal ángel del mal se le apareció y dijo, vos sos un dios de qué sé yo, qué sé cuánto, y ahí se autoproclamaban dioses los faraones y tantas otras cosas que venían de las culturas, ¿no? Entonces, pensando esto, uno puede llevar a esta perspectiva, más macro, eh, más atemporal a hoy, digamos, fuera del tiempo de hoy, y llegar al tiempo de hoy. Si vemos que desde el principio estuvo produciéndose este tipo de mentiras en las diferentes culturas, que desde ya les digo que son mentiras, son para poder obtener sus objetivos que tiene el diablo y los suyos. ¿Cómo llegamos al día de hoy? Y hoy está la idea de los ovnis. Y metiéndome un poquito más en esto, tema de los ovnis,
me encontré con información de que ni sabía que existían algunos centros de investigación, hay todo, como si fuera una ciencia. Existe una pseudociencia que se llama la ufología o se llama ovnilogía, que sería el estudio de los ovnis. Y resulta que están en todos los países del mundo, hay delegaciones para estudiar esto. La verdad que me sorprendió bastante y, y no creo que sea casualidad que el fenómeno este se esté extendiendo mientras avanza tanto la tecnología nuestra, ¿no? Los ovnis, bueno, básicamente la palabra es objeto volador no identificado, como sabrán, pero más allá de objetos que se aparecen y aparecen filmaciones y demás, otra cosa diferente son los encuentros. La ufología separa observaciones de encuentros. Una categoría que tienen es observaciones distantes. Otras categorías que tienen son encuentros. Los encuentros los hay de diferentes tipos y los separan en primer tipo, segundo, tercer tipo y no sé si habrá un cuarto tipo. Los primeros son de avistamientos a distancia de luces o objetos a una distancia mínima de 150 metros. El segundo tipo se dice que son aquellos que cuando estuvieron dejaron rastros observables. Y los de tercer tipo incluyen contacto o comunicación, no solo con objetos voladores no identificados, sino con supuestos seres extraterrestres. Los ovnis son objetos voladores, pero acá ya tienen que ver el tema de los extraterrestres. Y la verdad que si uno se va más atrás de, por ejemplo, de acá, 200 años atrás, no se hablaban estas cosas. 300 años atrás no se hablaban estas cosas. No se tenía ni noción de estas cosas. Se dice que el primer avistamiento que pudo ser documentado fue en el año 1868, que fue, si no me equivoco, uno en Chile. Anteriormente se dice que hubieron otros, pero bueno, el que estuvo documentado es este. A partir de estos años, 1800, 1900, hubieron un montón de avistamientos diferentes y, como les decía al principio, acá en la cuarentena, ahora en la cuarentena empezaron a verse muchísimos más. Y, y acá en ciudades cercanas, acá donde yo vivo hay una ciudad acá, 14 kilómetros, 15 kilómetros que habían avistamientos. Se dio también en estos días que fueron desclasificados unas imágenes en Estados Unidos y bueno, dio mucho de qué hablar, salió en las noticias y todo esto. Pero teniendo que ver con los ovnis. Yo la primera vez que tuve noción de esto fue cuando era chico. Me acuerdo que con el amigo de un amigo fuimos a la casa de él a ver un documental que era de ovnis. De ahí supe, tomé noción de qué era eso. Y siempre fue algo que me dio intriga y de lo que no se hablaba. Y yo soy de las personas que quiero buscar una respuesta a todas las cosas. Y a esto sí hay respuesta. En este caso, por las evidencias que hay, es absolutamente notable que tiene que ver con todo este manejo que se hace desde el principio de la historia por parte de los ángeles caídos. Estos encuentros cercanos con seres extraterrestres también son considerados como, ¿cómo se podría decir? Como contactos especiales con algunas personas. Yo veía esto en un documental supuesto en Discovery Channel, que habían como personas escogidas a las que el extraterrestre tenía contacto. Y bueno, ¿qué más decir de esto? Que, que estos extraterrestres que se contactan con las personas no son extraterrestres como tal. A mi manera de verlo, estos son demonios, obviamente demonios,
y los ovnis también, los extraterrestres y los ovnis, porque la Biblia dice en Efesios 6 que la lucha es contra potestades, poderes de este mundo, de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en los cielos, en las regiones celestes. Se habla de que están en los cielos, entonces no nos debería parecer extraños este tipo de apariciones. Y como les digo, se extiende a religiones también. Muchas religiones o sectas, no me voy a ir mucho de este tema, pero sepan esto, que estos demonios o ángeles caídos tienen mucho que ver con religiones falsas, sectas, porque en la Biblia se dice, si algún ángel anuncia otra cosa diferente, que sea maldito, dice. La mayoría de las sectas se crean por una aparición de seres espirituales. Y espero lo tomen a bien, pero muchísimas religiones que nosotros conocemos, que conocemos iglesias dentro de nuestras ciudades, que son por ejemplo los mormones, que creen en la visión del ángel Moroni, los testigos de Jehová, que creen en la revelación que se dio a una persona, a una mujer. Y así, religiones que creen en apariciones de, por ejemplo, la Virgen. Son apariciones y muchas apariciones. Y también para no dejar fuera en el mundo cristiano, muchos que entre comillas se dicen cristianos, dicen, se me apareció fulano, se me apareció un ángel y me dijo tal cosa. Y se dicen ser cristianos y están en iglesias cristianas. O sea que nadie está exento de estas cosas. Pero acá la Biblia nos está diciendo que si viene una aparición y anuncia otra cosa, que no tenemos que creerle, que eso es maldito. Pero bueno, volviendo al punto, una de estas apariciones que se pueden dar son las de extraterrestres. Otros fenómenos que se pueden dar relacionados con estos extraterrestres son las abducciones. Me cuesta un poco decirlo, pero son las abducciones. Yo creo, respecto a esto, que la gente no es físicamente raptada. Yo creo que como estos extraterrestres son seres espirituales malignos, operan el estado mental de las personas. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado el caso de las personas que van, por ejemplo, con un brujo para pedirle que este brujo hable con un ser querido que falleció? Y cuando se los contrata, digamos, por este servicio, entre comillas, que hacen los brujos, resulta que aparece la voz del ser querido. Es más, puede aparecer hasta la figura de la persona que ya murió. Pero tenés que saber que no es realmente esta persona que estás viendo, no es tu familiar, no es tu abuelo, no es tu tío que falleció. No lo es. No lo es y es un engaño. A nosotros, a los seres humanos, es tan sencillo engañarnos. Porque nosotros con ver y con oír ya nos basta para definir qué es cierta persona. Nuestros dos sentidos estos, de oír y ver, nos pueden llegar a engañar en este sentido de decir que vimos a un familiar, que vimos a un extraterrestre, que vimos a un santo fulano de tal, que vimos a una virgen de no sé qué, que vimos a un ángel no sé cuánto. Nuestros sentidos son muy engañables, muy engañables. Y yo creo esto, que los extraterrestres sí existen, que es parte del trabajo que tienen los demonios. Un tema también a pensar es si se pueden materializar y esto yo no creo del todo que sí, pero hay una posibilidad de que esto se pueda materializar y operar materialmente, estos seres. Y bueno,
decirles también que esto del tema de los extraterrestres y esto, ¿por qué está saliendo ahora? O sea, no se pusieron a pensar por qué ahora, por qué nos vienen bombardeando con información de que vienen los extraterrestres y toda esta historia. ¿Por qué? ¿Por qué la gente necesita creer en estas cosas que ni sabemos si existen? Bah, la gente ni piensa si puede ser real, pero se creen igual. Y, y yo creo que el tema de los extraterrestres y las abducciones y todos estos es un pretexto ideal para un acontecimiento que está establecido que va a suceder. Una parte de la Biblia, 1 Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En la Biblia se nos da una promesa, Dios da una promesa, de que en un momento va a venir a buscar a su pueblo, de que en un momento Cristo Jesús va a venir a buscar a su pueblo. Y va a ser un tema, si uno se pone a pensar en ese momento, en un instante se dice que es como un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear. Cientos, millones de personas en el universo van a dejar de estar. Niños, la mayoría de los niños es el reino de los cielos, dice la Biblia. Los niños que desaparezcan. Un piloto de avión que esté piloteando un avión y tenga una relación con Dios y sirva a Dios. Esta persona desaparece y se va. Probablemente se vaya a estrellar el avión. Choferes que desaparezcan. Va a ser un caos, imagínense. Y para una mente natural, ¿cómo se justifica eso? Imagínese usted que desaparezcan cientos, millones de personas. Y esto se va a justificar perfectamente con este tema de los ovnis. Van a decir por todos los periódicos, seguramente todas las noticias, millones de personas fueron abducidas por ovnis. Yo creo, especulando ya, que puede ser así. Un pretexto muy hábil para asegurar estas cosas cuando sucedan, ¿no? Para justificar, mejor dicho, estas cosas. Pero, bueno, sabemos que existen, entonces, sabemos que son, sabemos de dónde provienen y cómo fueron actuando en la historia. Pero, pese a todo esto, creemos en esto. ¿Qué esperanza nos da los ovnis extraterrestres si existieran? La verdad es nada. Lo único que tienen para ofrecernos es engaño. Por más que nos digan en las películas salga, como se dice, en son de paz. Se dice que vienen en son de paz y todas estas cosas. No es paz lo que vienen a traer o vienen a dar. Lo que vienen a dar es una visión totalmente alejada de la verdad. Vienen a dar mentira. Y no, porque existan, mucha gente tiene la curiosidad porque, pero ¿y si existen? ¿Y si existen? Y yo te digo, ¿y qué? Si existen, si existen. ¿Qué hacemos con esto? Solamente advertir a la gente que pongan el enfoque donde verdaderamente corresponde. Porque hoy te puedes dejar llevar por los ovnis. Mañana te puedes dejar llevar porque te lean las cartas. Pasado mañana te puedes dejar llevar con hacer un pacto con no sé qué ángel, no sé cuánto. Hay tantas cosas hoy en día. Y que bueno, las voy a ir abarcando en los próximos podcasts porque me parecen realmente interesantes y me parecen mentiras que tienen, no digo mentira de que no existan, sino mentiras de que se alejan de la verdad, que la verdad es Dios, es Cristo, es la palabra de Dios. Y estas mentiras afectan a personas muy cercanas mías, que muchas veces capaz no les puedo hablar directamente o uno no tiene la oportunidad de explayarse como de esta manera. Y también que sea útil
a las personas que pueden estar siendo atrapadas por estas cosas. Yo creo que en conjunto con el anterior, que he hablado de las falsas religiones y demás, son bastante acertadas en decir que las personas, los humanos, buscamos siempre una referencia, una guía, buscamos creer en algo, buscamos y siempre terminamos creyendo en mentiras. Siempre terminamos pensando que todo es relativo y allá vos crees lo tuyo y yo creo lo mío. Cuando en realidad hay una única verdad. Y la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra cosa, por más mística que parezca, por más beneficio que te dé hacer tal práctica o tal otra, por más que la magia blanca te diga que es buena, por más que la lectura de la borra del té te digan que es buena, o leer el futuro con la bola de cristal, te digan que predice las cosas, cuando te digan que te digan que Nostradamus predijo esto, qué sé yo, que esto otro. Esas predicciones pueden o no ser ciertas, pero lo importante es el objetivo que se tiene con esto. ¿Qué ganás con saber el futuro? ¿Qué ganás con poder adivinar qué viene después? Y bueno, esto se presta para mucho. La verdad que un tema interesante, por lo menos a mí, me pega directo en la curiosidad. Y espero seguir portando de este tipo de material. A los que hayan escuchado hasta acá, muchas gracias. Como les dije al principio, me pueden seguir en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Anchor, Evox y demás. YouTube también estoy. Y si tienen algún comentario, podrían dejármelo en YouTube o en el canal de Telegram, que ya lo dejaré por algún lado, por la descripción o por algún lado. Espero que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo. En perspectiva. Saludos.